Si hay una receta que me transporta a mi infancia, es la de este bizcocho tan especial. Fue lo primero que preparé junto a mi madre cuando rondaba los 8 años, y aunque ha llovido mucho, he decidido rescatarla para compartir con vosotros por qué no es un bizcocho cualquiera. Lo primero que llama la atención de este dulce es su gran tamaño, ya que suele dar entre 12 y 15 porciones. Vierte 3 huevos grandes en un bol, junto con 300 gramos de azúcar. Y bátelos con tu varilla manual hasta que ambos queden integrados. Seguidamente incorporaremos 220 ml de un aceite de oliva suave o de girasol. Mezcla bien. Por otro lado, contaremos con 500 ml de leche. Mezcla de nuevo. Para darle sabor y aroma a nuestra coca, que es el nombre como se le conoce en valenciano a este bizcocho casero típico en las casas de la Comunidad Valenciana, vamos a añadirle la ralladura de un limón. Recuerda rallar la parte más externa de la piel para evitar que amargue. ¡Estupendo! A continuación, toma 500 gramos de harina de trigo para todo uso. La clave está en tamizarla antes de incorporarla a la masa, y siempre mezclando entre tanda y tanda. Integra bien hasta que no queden grumos. Por cierto, si hace poco que te has unido a Food & Glory, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Como te comentaba, siempre que mi madre tenía el día libre, nos poníamos juntas en la cocina a preparar este bizcocho enorme, que luego nos servía de desayuno o merienda durante la semana. Y es que perfectamente aguanta entre 4 y 5 días bien conservado. Más tarde incorporaremos la gaseosa, soda o también conocida como gasificante, que vienen en estos sobres unidos. En total necesitaremos 3 sobres de cada color, aunque si no tienes a mano, puedes sustituirlos por 16 gramos de polvo de hornear de tipo Royal. Intégralos bien y sin esperar mucho a que las burbujas comiencen a surgir, verteremos la mezcla en el molde, que en mi caso mide 39 por 26 centímetros, y es lo que en Valencia denominamos llanda, que significa lata y es un clásico molde como este. Pero no te preocupes si no tienes uno igual, perfectamente una bandeja apta para horno como esta hará la misma función. Recuerda forrar el interior del recipiente con papel vegetal. Y ahora sí, vierte la mezcla en él. Aprovecho este instante para mandar un saludo muy especial a 2 grandes seguidoras de Food & Glory, Rosa Gordon y Ana María Luque. Gracias por apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. Distribuye bien la masa. Y para lograr esa costra crujiente, rica y dulce por encima que tanto caracteriza esta coca de llanda, vamos a espolvorear unos 60 gramos de azúcar por toda la superficie. Y aunque es opcional, a mí me encanta la versión más tradicional de la receta, en la que se incluye el toque de canela al gusto, que además aporta ese tono más tostado en la parte de arriba. A la hora de hornear, es importante tener precalentado el horno a 180 grados y colocar nuestro molde en el tercio inferior de este para evitar que la superficie se tueste en exceso. Si ves que se empezó a dorar más de la cuenta, siempre puedes cubrirla con papel de aluminio, pero no antes de los 30 primeros minutos. Después de 35 o 40 minutos y una vez comprobado con un palillo que el interior esté seco, retira la coca del horno y deja que se enfríe sobre una rejilla.
Te aseguro que una vez que compruebes la esponjosidad y jugosidad de este bizcocho, tus desayunos y meriendas harán mucho más llevadera la semana. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!